Oh, aleluya, aleluya. Ese Padre por excelencia. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos, padres que están aquí, que también nos ven a través de la señal de Facebook. Y ha llegado una parte muy importante dentro de esta escuela para padres, que es escuchar a aquel Padre por excelencia, a nuestro Dios, el cual va a hablar a nuestra vida. Amén. Esta parte la tiene nuestro pastor Alberto Naspú, que nuestro Señor Jesús le use. Gracias, hermano. La paz de Cristo, hermanos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gracias a Él por la oportunidad preciosa que tenemos. Vamos a aprovechar pues el tiempo, vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a hacer una oración por nosotros. Ustedes van a orar por mí y yo voy a orar por ustedes. ¿Qué les parece? Que el Señor me dé palabras para que con ellas todos podamos ser edificados. Bendito Rey de la Gloria, te doy gracias en esta noche, mi Dios soberano, por la oportunidad preciosa de vida que nos brindas para poder reunirnos en esta noche aquí, en los padres, en esta importante orientación, con respecto a los padres. Señor de la Gloria, muchos de nosotros tendremos quizás dificultades con algunos de nuestros hijos. Mi Dios eterno, ilumina nuestras mentes, nuestros entendimientos, y hoy podamos, Dios, recibir de ti ese consejo, esa orientación importante que necesitamos para poder salir adelante en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio capítulo 6. Creo que esta es una porción de la Biblia muy, muy importante. Deuteronomio, el capítulo 6. En el medio que vivimos hubo una publicidad hace un tiempo que decía, consuma lo nuestro, ¿cierto? Y aunque nos decían eso, sin embargo, de otros lados salían ciertas cosas que no tenían nada que ver con la publicidad. Hoy estamos acá para continuar mirando la Biblia, que es la palabra del Señor. Y en este capítulo 6 voy a leer en el nombre del Señor Jesús. Pueden seguir, los que no tengan su Biblia a la mano, en la pantalla que está a mi espalda. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gloria a Dios. Tengan la bondad de hacer uso de sus asientos. Padres 24/7. Oiga, eso sí que está interesante. Le damos la bienvenida a las hermanas Murillo. Bienvenidas, la misionera. Gloria al Señor. Bueno,
Es importante que en esta hora nosotros nos reunamos y hagamos un pequeño análisis del éxito o quizás del fracaso de nuestros hogares, de nuestros hijos, nuestra familia. Hay cosas importantes en esta vida que no se las podemos delegar a nadie. Y una de ellas es la familia. ¿Verdad? Una de ellas es la familia. Bendito el nombre del Señor. Hay refranes en el medio que vivimos, que uno de ellos, por ejemplo, dice, nadie come gallina gorda de mano ajena. ¿Sí lo han escuchado? No lo han escuchado. Bueno, hace alusión que no te puede servir de nada que venga de mano ajena, que esté al agrado tuyo, que llene las expectativas tuyas. Por ello, la idea del matrimonio no fue una idea del ser humano, la idea del matrimonio fue una idea de Dios. Porque señala que el hombre estaba solo y Dios fue que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Todos los animales, según la teoría de la creación, tenían sus parejas, pero solo el hombre se encontraba solo. Él estaba solo. Le haré una ayuda idónea. Así que la idea del matrimonio no proviene del hombre, proviene de Dios. La idea de la procreación no depende del hombre. Vino de Dios cuando los unió, les dio la orden, creceos, multiplicaos y llenad la tierra. Seguramente que los inicios de la vida de esta primera pareja, no puedo decir que fueron envidiables, algunos dicen que sí. Personas por ahí que a veces se les ocurre ideas que la vida se le puede pasar más fácil sin suegras, dicen por allí. Feliz Adán que no tuvo suegras, ¿verdad? La verdad que no es así, porque si no hubieran habido suegras, tampoco hubieran, ¿qué? Esposas. No hubieran. Entonces, todo depende de la forma en que nosotros miremos el beneficio o de la manera que hayamos sido nosotros beneficiados en la vida con la elección que hicimos, con quién decidimos nosotros casarnos. Cuando yo era soltero, ya hace algunos años atrás, un muchacho expresó lo siguiente: a mí me conviene casarme con fulana, me conviene casarme con esa chica. El tema era que los padres de la chica tenían cierta posibilidad económica y eso como que él veía que le podía servir para los intereses de él. Bueno, la verdad fue que se casaron, pero la verdad fue que no duró mucho porque la enfermedad que le tocó vivir a los dos ancianos se gastaron todo lo que tenían y quedaron debiendo. La perspectiva que podamos tener nosotros de la vida y los intereses, entre comillas, que nos puedan a nosotros beneficiar, no dependen de lo que yo desee o de lo que yo anhele, depende de lo que yo necesite, de lo que necesito. En primer lugar, la vida nuestra está hecha de un material que se llama tiempo. Dios le puso tiempo a nuestra existencia, 70 años, y en los más fuertes 80, ¿verdad? Con toda molestia, y es verdad, es verdad. La degradación que ha ido teniendo la raza humana ha sido muy progresiva, a tal punto de que hoy en día uno de los países que tiene el índice de mortalidad más alto es Bolivia, por ejemplo, hablando de Sudamérica, con 35 años. Una persona de 35 años allá es un adulto mayor. Porque
Yo me quedé impresionado realmente cuando me acerqué a una tienda y vi unas bolsas así, grandes, con hojas. Y le pregunté al señor que nos acompañaba, le digo, ¿y esa hoja qué? Esa es la coca, dice, eso aquí es común. Y efectivo, llegaron unas personas, pidieron algo de peso, le pusieron hojas en una bolsa, pesaron y se fue. Y usted encuentra mucha gente como si les encantara comer chicle, la goma de mascar. Y resulta que la hoja de tanto masticarla se convierte como en algo como el chicle. Entonces no sienten hambre, no sienten sueño, trabajan más en la cuenta, pero igual su desgaste. Bueno, son criterios, son formas de vida que encontramos en el medio, habrán otros mucho más extremos en otras partes del mundo. Pero la idea, cuando vino seguramente el primer hijo y cuando a nosotros nos llegó el primer hijo, hubo mucha expectativa, a no ser que ese niño que venía no estaba en los planes suyos, porque de verdad que hubieron algunos que tuvieron que casarse porque se adelantaron en el tema y los llevaron con pistola en la cintura a casarse, y bueno, lo hicieron por una obligación. No obstante, cuando realmente los hijos que venían, vinieron por voluntad y placer y el deseo y los planes de la pareja, a esos hijos se los esperó con mucha ansiedad. ¿Verdad que sí? Con mucha expectativa. Dentro del presupuesto que teníamos, nos preparamos para eso, porque era la realización de uno de los sueños de todo ser humano, llegar a ser padre. Porque hay una frustración cuando nos cambiamos a la otra vereda, ¿verdad? Hay una frustración de pronto los que no han llegado a tener esa experiencia. Sin embargo, los que tuvimos esa experiencia, los que han tenido esa experiencia, ha sido importante porque ha sido como la realización. En Suiza tuvimos una conversación, no, en Italia tuvimos una conversación con algunos jóvenes, entre ellos estaban varones y mujeres, y una de ellas estaba estudiando leyes y decía, yo no me voy a casar hasta que no termine mi carrera, hasta que no tenga mi estudio jurídico, hasta que no esto, no lo otro. Yo los escuchaba, yo me limité solo a escucharlos, otros chicos dieron otros criterios de la vida, otros sí, otros no. Bueno, a la final le dije, ¿me permiten dar mi criterio? Sí, pastor, claro, los escuchamos. Digo, mira, la vida no es como uno la planea. Si es sin Cristo, la vida tiene sus complicaciones. Y si es con Cristo, la vida también tiene sus complicaciones. ¿Verdad? Porque si es con Cristo, lejos esté de nosotros la fornicación. Les dije a ellos así, lejos esté de nosotros la fornicación. Pero en el medio que vivimos, la sociedad en la que vivimos, para ellos no cuenta la fornicación o el tener una pareja y convivir con una pareja como un pecado. Simplemente son personas que viven y conviven y después de un tiempo, si las cosas funcionan bien y si no, se separan y no pasó nada. No sucede nada. En la vida cristiana es diferente. Y ahí empezamos a conversar. Una de ellas se molestó tanto conmigo que cuando se fue no se despidió. Y yo me quedé muy preocupado realmente porque dije, los planes de esas chicas no van por buen camino. Porque, acabo de decir, los planes de la vida cristiana son diferentes, ¿verdad? Alguna vez lo dije, un chico, primo mío, se robó a una muchacha y llegó por ahí como a las 11, 12 de la noche por la casa, huyendo, se perdieron de camino, tuvieron que cambiar la ruta que tenían. Y cuando llegaron a la casa, yo me quedé cruzado de brazos mirándolos y dije, ¿cuándo será que me toca a mí volarme la muchacha? ¿Y dónde será que me toca a mí volarme la muchacha? Y tendré que pasar por lo mismo que pasaron estos para tener una familia, una pareja, una compañera. Pero bueno, gracias a Dios no lo pasé así. Porque tuve la oportunidad de conocerlo al Señor de la Gloria. Y dirá usted, ¿cómo así? Conocí, aunque éramos
religiosos, aunque éramos entre comillas cristianos religiosos, dentro de la familia en la que yo me crié no se hablaba de matrimonio, no se hablaban de ninguna de estas cosas que por sí eran reglas en la religión en la que nosotros vivíamos y éramos, entre comillas, practicantes también. Estaban lejos. ¿Por qué? Porque nunca hubo una formación. Lo aprendimos en el catecismo, pero ya en casa las cosas eran diferentes. Vivíamos a como podíamos. Pero cuando se trata de la vida cristiana tiene unas normas que no son para agradar a la iglesia. No, la vida cristiana, la Biblia y por ende la vida cristiana tiene ciertas normas que sirven para agradar en primer lugar, honrar a Dios, honrar a los padres, papá y mamá, y honrar a las personas mismos. Ustedes se habrán dado cuenta que algunas lo dicen con cierta alegría y convicción. Yo salí casada de mi casa. ¿Sí? Yo salí casada. Eso, con esa expresión, dan a entender que la vida de ellos tuvieron un plus diferente, que se sujetaron a la palabra. A otros no les pasó así. Otros tuvieron que por allá correr al registro civil y legalizar su unión, ¿verdad? Por esto, la vida a cada uno de nosotros, yo aquí estoy hablando con un público grande, numeroso, y cada uno de nosotros tenemos una película diferente, una historia diferente. Cada uno de nosotros. Conversaba con alguien que está aquí y me decía, pastor, yo me uní con esta persona así, teníamos estos planes de esta manera, la otra, y de repente se acabaron. Se acabaron. Y ahora estoy solo. Y se les presenta la vida así. Pero miren, cuando hablamos de Dios, Dios dice, honroso sea en todos el matrimonio. A mí como pastor me ha tocado ir al registro civil con ancianos de 75 años. Y el señor del registro civil dice, pero ¿para qué te quieres casar a esta edad? No te casaste toda la vida. ¿Cierto? Y como raro. Y le contestó el hermano, lo que pasa es que toda la vida pasé ignorando a Dios y su palabra. Y ahora en estos últimos años es que he conocido a Dios y la palabra. Y por lo menos en los últimos años quiero honrar la palabra de Dios. Claro, 75 años ponerse la soga al cuello, decía él, el jefe de registro civil. Pero más que ponerse la soga al cuello, es tomar en cuenta que esa palabra matrimonio la inventó Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por ello, el gran mandamiento es aplicado a aquellos que son cabeza del hogar. Son cabeza del hogar. Hermanos, esto no se trata de fórmulas matemáticas, de fórmulas algebraicas. No se trata de eso. No se trata de eso. ¿Verdad? Mi abuela tuvo 16 hijos. Y eso era impresionante. Ya cuando ya estuvo mayor, quería nombrar a una y tenía que nombrarlas a todas porque se le olvidaba. Y a la que quería nombrar, la nombraba al último. Y pasaba por esa lista de hijos. Fulana. Dice, mi abuelo un día me dice, mijo, ¿y tú cuántos hijos vas a tener? Digo, 2. No, me decepcionan mis hijos y mis nietos, me han decepcionado. Le digo, abuelo, su realidad es diferente a la mía. Usted iba a este río y echaba la atarraya y sacaba comida para 2 días, 3 días. Yo voy al mismo río
con una raya similar a la que tú tenías y no saco ni cachuela del río, que es un pescadito pequeño. No me puedo dar el lujo de compararme con mi abuelo, 16 hijos, poner una marca bien alta y de pronto llegar a ser en esta época irresponsable con ellos. ¿Ah? Puedo darme el lujo de decir, voy dejando, tengo una marca bien grande y avergüenzo a muchos de mis coterráneos, pero termino siendo irresponsable. Entonces, aquí encontramos en el sketch que hicieron los hermanos, solamente con un hijo, y no tuvieron tiempo para explicarle una clase a ese muchacho. La razón que en este momento todo mundo tiene sus ocupaciones y tiene sus prioridades, y de eso no se los puede culpar a ustedes. Es el sistema en el que vivimos. Las mismas reglas, los mismos estándares altos que pusimos, ¿verdad? Hemos querido alcanzarlos y sobrepasarlos para ser mejores, porque nos pusieron una marca que necesitábamos ser mejores unos más que otros. Y entre la persona más alto escale y es mejor, puede ser mejor reconocido y mejor considerado. Pero en esa larga carrera de alcanzar lo mejor, nos olvidamos, y de llegar a lo más alto, nos olvidamos de lo que está ahí al pie de nosotros, que son ¿quiénes? Los hijos. Yo tuve una experiencia a inicio de la pandemia, porque muchos de nosotros queremos alcanzar cosas grandes, gloriosas. Yo conozco mucha gente que les encanta tener récords, los acumulan los récords. Yo fui el primero en esto, yo fui lo primero en acá, yo fui el primero en lo aquí, yo fui primero en lo allá. Claro, lo alcanzaron, pero ¿cuánto tuvieron que destruir para poder llegar a esa meta? ¿Cuántas cosas tuvieron que ignorarlo para alcanzar esas metas? Aquí encontramos en este capítulo 6 una sociedad en la que no estaba siendo afectada por la carrera que a nosotros nos ha tocado correr. Aquí encontramos una familia, entre comillas, dentro de unos estándares normales. Alguien que se iba a la cama con sus hijos, alguien que se despertaba cerca de sus hijos y se le dijo a él: háblales la palabra cuando te acuestes y cuando te levantes. Alguien que llevaba a sus hijos para que sean parte de las faenas diarias, porque eran agricultores. Y les hablarás en el campo, en la casa, al acostarte o al levantarte. Es decir, no padecían de las carreras que nosotros corremos. Ahí el personaje decía: tengo que hacer un informe. A pesar de que después que trabaja 8 horas de trabajo, algunos le dan una cantidad de carpetas: llévese esto a la casa y tráigame un informe mañana. Entonces, ya no hay el tiempo para preparar la sopita o el alimento de familia y sentarse a servírselo en familia. Cada uno corre con la merienda para allá, con el otro plato para acá, con el plato para allá y el otro para acá. Si se dieron cuenta que la comunión de la familia empezó a ser afectada desde el momento que nos aplicaron las carreras que teníamos que correr. Una vez hablando con un abogado, hermano de la iglesia, le decía: yo me acuerdo de niño, cuando se terminaron la primaria, unos primos míos de los mayores, yo era un niño, y esos chicos ya eran jóvenes. Hicieron fiesta, era como que se hubieran incorporado, han recibido de médico. Era la primaria. Y uno de ellos quedó de profesor en la misma escuelita. Años más tarde, yo ya estaba en el colegio, una prima se graduó de bachiller, fue una fiesta, y encontró trabajo en el municipio en Ventanas. Y eso era importante, aunque iban escalando, se iban abriendo mayores exigencias.
Hoy en día, el recibirte en alguna profesión no es suficiente. Tienes que tener especialidades para que lo que estudiaste valga la pena. Pero allí es donde yo te digo, en esa carrera hay algo que tú y yo no debemos de olvidarnos. Son los hijos. En esa carrera hay algo que no debemos de olvidarnos. Yo como pastor, estaba mi hijo, el Beto, de pocos meses de nacido, y era la época de los cultos misioneros. En esa época eran noviembre, diciembre, enero y febrero los cultos misioneros, pleno invierno. Y él tenía un problema de salud y yo tenía que irme a cumplir con el culto misionero. Mi esposa me dice, no te vayas, Alberto, el bebé está mal. Tengo que irme. Es que habían personas que me exigían que cumpla. En casa se me exigía que responda como papá. Y yo, entre comillas, como todo buen pastor, quería cumplir como pastor, desconociendo el momento que lo más importante en ese momento era cumplir como padre, con un hijo enfermo. ¿Quién entiende eso? Quizás los directivos no iban a entender eso. Y muchas veces nos hemos visto abocados a dejar lo que es importante para la vida de nosotros, para atender cosas importantes de otras personas. En estos años de servicio ministerial me he encontrado con muchos hijos amargados, frustrados y decepcionados. Y en algunos casos le echan la culpa al Evangelio. Fue lo que estaba sucediendo aquí. Lo que sucedió aquí en este sketch es la realidad, ¿cierto? Es la realidad, porque hay que cumplirle a Dios. Y podemos hasta citar la Escritura. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Pero yo creo que una parte de responsabilidad hubiera sido que uno de los dos se quede explicándole a ese chico la clase. Y no te estoy diciendo que el culto no tiene importancia, pero haberle explicado la clase a ese chico también tenía importancia. En esta vida encontramos cosas que son imprescindibles. Hay otras cosas que son útiles. Hay otras que son necesarias. Y hay otras que son de adorno. Cuando nosotros vivíamos acá, era un niño. Mi mamá cocinaba con carbón en la casa donde vivíamos. Y en la casa donde trabajaba una tía, tenía en cocina una estufa eléctrica. Qué diferencia, ¿cierto? Quizás otras personas cocinarían con leña en alguna parte de la ciudad. Después vi que aparecieron las cocinas de Kerex. Y el que tenía la cocina de Kerex estaba subiendo ya de estatus. Subía de estatus, ¿cierto? Claro. Pero mire usted, cambió nuestro entorno. Cuando fuimos a vivir al campo, cambió el entorno. Vivimos otra realidad. Me desconecté de la sociedad, de la ciudad y por ende de la sociedad. Me desconecté por 8 años. Cuando regresé encontré una ciudad diferente. En esos 8 años, los niños que eran compañeritos míos ya eran jóvenes. Algunos ya tenían hasta compromiso. Y yo miré el entorno en el que yo vivía, y aunque todavía no conocía al Señor bien en algún momento dado de la vida, pude considerar que habían cosas importantes, pero hay otras que son imprescindibles. Hay una frase o adagio en el medio que se dice, como sal para el almuerzo. Es decir, que puede haber de todo, pero si la sal no existe, no se puede hacer algo agradable.
En este caso Dios viene a ser como la sal y Él lo dijo, ¿verdad? Que tanto nosotros seríamos también la sal de la tierra, los que le pondríamos sabor a esta vida. Bendito el nombre del Señor. En medio de tanta simpleza, en medio de tanta indiferencia, en medio de tanto engaño, en medio de tanto abuso, en medio de tanta corrupción, en medio de tantas cosas raras, extrañas y malas, Dios le permite a la iglesia ser como la sal de la tierra, ponerle vida. Por eso es una responsabilidad tan grande que tiene la iglesia, no solo de expresar con palabras, sino con nuestros actos, con nuestra vida, con nuestro ser, lo que somos, lo que hemos recibido. Yo conocí unos chicos cuando vivía en el Empalme, cuenta que la personalidad y el carácter de los hijos son diferentes. Y yo suelo decir que cada hijo es como un lienzo en blanco. En blanco. Donde tenemos la oportunidad de hacer los mejores trazos. De marcar un buen dibujo en la vida de ellos, porque es que es un material en blanco. Si hacemos malos trazos, terminaremos con una consecuencia mala. Por eso, uno de los pecados tan grandes de nosotros los padres, anda, dile al cobrador que no estoy. ¿Ah? Y después amonéstalo. ¿Ves? A mí no me vengas a estar mintiendo. Y ese muchacho, aunque no le diga ninguna palabra, él está pensando, ¿y tú cómo me mandaste a mentir? ¿Sí se da cuenta? Pudimos haber hecho un trazo malo y eso queda como regla en la vida de ellos. Porque hay una edad de 0 a 7 años exclusivamente, donde todo lo que le enseñemos a los hijos, eso queda grabado en la vida de ellos. Por eso si tiene para pagarle un buen colegio, una buena educación de 0 a 7 años, hágalo. Hágalo, aproveche esa edad. Lo que aprenda después es secundario, lo que aprenda en esos 7 años, desde el vientre de la mamá. Por eso las madres que son abusadas, maltratadas, cuando están en estado de embarazo, los fetos absorben todo ese maltrato, todo esas malas acciones, malos tratos, ese sufrimiento que se le puede infringir a la vida de alguien que está embarazada. El feto absorbe todo eso. Y después decimos, ¿por qué ese niño salió con trastorno? ¿Y por qué ese niño tiene problemas psicológicos? ¿Y por qué esto? Porque lo hicimos en el momento que no debimos haberlo hecho. Pero como desconocemos el tema, entonces, oye Israel, oye iglesia en esta hora. Yo te podría decir, hermano, te recomiendo el libro del psicólogo tal, te recomiendo el libro de la psicóloga tal, el doctor tal. Sí, todos ellos han escrito cosas de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a las personas que han tratado, ¿verdad? Y es una variedad infinita, pero queremos ganar al mundo, ganemos a los hijos, ganémonos nosotros mismos. Con paciencia ganaréis vuestras almas, gánate tú mismo a ti. Yo he escuchado decir, señoras y hermanos, es que yo tengo un carácter muy fuerte. ¿Y qué me quiere decir con eso? ¿Para qué? Para que la fidelidad, la justicia reine hoy en la vida de nosotros los santos. Alabanza al nombre del Señor. Si Dios no es capaz de obrar en la vida nuestra, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, entonces está fallando no Dios,
Estamos fallando nosotros, que no le estamos permitiendo a Él que opere en la vida de nosotros. Tú no te puedes reservar nada para ti, porque todo lo que en este mundo aprendimos no nos favorece, no nos beneficia para nada. Deja que Dios moldee ese carácter. Cuando yo estuve en Cuando fui pastor en el Sacha, encontré muy pocos jóvenes en la iglesia y fui a visitar a una familia y le digo, ¿qué de sus hijos están en el Señor? No, pastor, tenemos 5 hijos y todos se hicieron adolescentes y se apartaron. Qué lástima. Y así visitamos varios. Vamos a ganar esta batalla, pero con amor. Vamos a ganar esta batalla con misericordia. Vamos a ganar esta batalla con fe, la vamos a ganar en el nombre de Jesús. Perdonando a los que nos ofenden. Expresando misericordia. Aleluya. Colóquese de pie en esta hora. Vamos a ganar a nuestros hijos.